de gobernantes militares. Ayer mandé un audio en la noche a sus padres y me ardió las 2 orejas toda la noche, ¿no? No sé qué cosa me habrán dicho sus padres en respuesta, pero mi deber como maestra es mandar el audio, ¿cierto? Ese es mi deber como maestra, así que yo lo hago. Hasta ayer en la noche, la única alumna que me había presentado, ¿no?, la tarea es Yasmín. Y yo soy una maestra que cuando dejo tareas reviso. Cuando yo pido que expongan, escucho las exposiciones, ¿no? Sebastián, te vas a poner en otro lugar, hijo, o vas a encender la luz, pero no te veo tu rostro. Y a mí me gusta ver a los alumnos, así como me gusta que me vean. No te veo nada, hijo. ¿Sí? A ver, escríbeme, háblame, porque no te entiendo con señas. No aprendí por señas. Es que la luz de aquí pues se dañó y se pierde. ¿Y no tienes luz natural? Estamos de día. Tampoco estamos de noche. De aquí de arriba del cielo. No da a tu ventana. Terrible. Ya. Para la próxima semana te compras una linterna y te pones ahí en tu rostro, por favor, ¿ya? Yo no puedo dar mis clases a alguien que no lo veo. Bueno. Patrick, tu cámara, por favor. Ya puedes compartir pantalla, Luca. Ya, 2 minutos te doy, bastante. Te doy 1 minuto nomás, te doy, Patrick. No puedo darte 2. Ya, el tiempo se me va. Muy bien, vamos entonces, nos ubicamos en el tiempo. 1868, 1872. Terminamos esta desastrosa primera etapa de nuestra república, Marcelo, gobernado por militar tras militar, que en realidad no hizo gran cosa. Sin embargo, tuvimos a un militar que fue el más popular de toda esta historia. Marcelo, ¿cuál fue el militar más popular de toda esta historia? Bajo mi volumen. Que fue presidente 2 veces. A Macarena le tocaba exponer, pero no presentó su exposición. Que hablamos de él la clase pasada. Al principio, como todo militar, tendría que ser conservador, no permitir la inversión extranjera, no permitir, ¿no?, que los extranjeros inviertan en el Perú. Sin embargo, al inicio fue conservador, pero terminó teniendo un gobierno liberal. ¿De qué presidente estamos hablando? Ramón Castilla. Muy bien, Yasmín. Ramón Castilla. Yo me enfrasqué, Marcelo, y hablé de Ramón Castilla, ¿no? Porque yo he desarrollado las exposiciones, ¿no? Porque yo mencioné a ustedes que sus compañeros no habían venido a la exposición, o en todo caso, Marcelo vino, pero no trajo exposición. Yo tenía que desarrollar igual el tema, que yo no esperaba a nadie porque la Tierra sigue girando. No espera a nadie, hijos, ¿cierto? Sí. Dime, Marcelo. Más bien le quería preguntar de que no encontré el archivo de su diapositiva que se tenía que copiar. ¿No encontraste? Ahí estaban en la asignación. Y intenté copiarlo con el video, pero no se distinguía nada porque no cumplí la tarea de... ¿Y por qué no me escribiste? Cuando mi mamá me mostró el audio, yo le dije a mi mamá que le mandara eso, pero no sé si habrá mandado. No, hijito, la pregunta se hace, yo, hijito, cumplo mi trabajo. Y me gusta que mis alumnos cumplan conmigo. ¿Cuál es mi trabajo, hijo? Es hacer mi clase, colgar la clase grabada en ese instante. Yo termino todas mis clases, hijo, a las 3 de la tarde. A las 4 estoy cocinando. 4:30 me siento y me pongo a colgar todas mis clases y mis asignaciones. Entonces, lo mínimo que pido es que ustedes estén atentos ese día a las clases que tuvieron ese día. Si ustedes tuvieron historia, entonces me fijo, ese día ya colgó la Miss 5 de la tarde, debe haber colgado la clase, debe haber colgado la tarea. Y si hubiera algún error, me lo escriben y yo lo veré, yo lo voy a ver a las 7, a las 8, pero yo lo voy a ver ese día. ¿Entiendes, hijo? Entonces, para mí no es justificación después de 8 días
que ya pasó, me vienes a decir eso, ¿no? Y dos, ustedes saben que yo en plena reunión de padres de familia le enseñé a los padres y a los alumnos, sí, mi amor, gracias, gracias Sebastián, ¿no? Les enseñé a los padres cómo se actualizaba la página, ¿no? Entonces, si yo actualizo la página, les he enseñado, no, porque ustedes saben que lamentablemente el Internet es vulnerable, ¿no? Que a veces en Internet pues pasa eso con las plataformas, entonces hay que actualizar constantemente, ¿ok? Si hubiera algún error, ¿no? Yo les pediría a posteriori que me lo hagan saber en el mismo momento. Después del momento ya no es validera tu justificación, ¿ya? A ver, continuamos entonces. Ahora sí me gustaría escuchar a Luca, porque Luca justamente después va a acabar con esta época militar desastrosa del Perú. Ya tenemos, ¿cuántos años de república? Tenemos 50 años aproximadamente de república y estamos en nada. El guano se fue como vino de rápido, el dinero del guano, la prosperidad falaz, se fue en 1, 2 y 3. Vamos a escuchar entonces al último gobierno de esta época militar. Luca, te escuchamos. Cállense la boca todos allá, dice Lucas, su casa. Ya. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo hoy les voy a presentar y exponer sobre el gobierno de José Balta y Montero. José Balta y Montero fue un presidente de la República entre 1868 y 1872. Fue hijo de Juan Antonio Balta y Bru y Agustina Montero Casafranca. José Balta nació el 25 de abril de 1814 y murió trágicamente, fue víctima de la rebelión de los hermanos Gutiérrez, el 26 de julio de 1872. Estudió la carrera militar desde 1830 hasta 1833. Ahí un ratito, paramos ahí un ratito, los hermanos Gutiérrez, okay, ¿no? Sí. Esta rebelión fue en la sierra del Perú, y acuérdense que ya la gente estaba harta. ¿Quién había sido la clase más olvidada todos estos 50 años de república? A los que le prometieron más, a esos indígenas, a esos les prometieron los militares que sí, vamos a obtener la independencia, la república va a tener mejoras el país. 50 años y el indígena seguía más pobre y más olvidado. Y además, sus tierras eran atentadas contra el capitalista, el limeño, quería tomar las tierras. Entonces, el indígena no estaba nada feliz con estos 50 años de república. Y por eso es que se comienzan a realizar ciertos amotinamientos, como estos rebeldes, los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y se van en contra del gobierno y empieza una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es una guerra interna en el país, ¿ok? Esa es una guerra civil. Continúa, Lucas. Obtuvo el grado de subteniente, perteneció al batallón Piquiza y colaboró con el gobierno del general Orbegoso en el sitio del Callao y en la batalla de Huaynacucho, 1834. Pasados varios años, luego de enfrentarse al gobierno de Prado y de ser deportado de Chile, José Balta asumió la función de supremo mandatario el 2 de agosto de 1862, con 52 años de edad. Se podría decir que durante los inicios de su gobierno, el Perú tenía, paz y prosperidad. Pero hubo la gran crisis económica debido a la disminución de la venta del guano en Europa, por lo que el presupuesto nacional escaseaba. Hasta que fue llamado al Ministerio de Hacienda un joven de 30 años llamado Nicolás de Periola para resolver la crisis económica. Pierola, eso. Él fue, bueno, gracias Lucas por mencionarlo, Hacienda, ¿no? La Hacienda era algo así como que lo que hoy en día podríamos llamar el Ministerio de Economía, ¿ya? El Ministerio de Hacienda era lo que hoy conocemos como Ministerio de Economía, y entra Pierola. ¿Qué no quiere decir con esto? Que ya en esta época de Balta, ¿no? Que era el último militar de la época que accedió al gobierno, ya aceptaba apoyo de los civiles, de gente que no era militar, eran civiles comunes y corrientes como nosotros. Entonces, ya Balta se da cuenta de la necesidad de la intervención de otro grupo social, que eran los civiles.
Entonces, ahí viene otra época de la República, otra parte de la novela de la República, que es la presencia de los civilistas, del civilismo en el Perú. Continúa, Luca. Okay. Nicolás Pierola, Pierola entró para resolver la economía que sufría el país en ese tiempo y surgió la firma del contrato Dreyfus el 5 de julio de 1869. A través de esto se quitó el monopolio de la venta del guano a los consignatarios nacionales y se vendió la Casa Dreyfus de París. De esta forma se quiso conseguir rentas permanentes para el Estado, sanear la deuda externa y emprender una política de obras donde destacaba la construcción de ferrocarriles. O sea, sí, eso, que empezó a hacer distintas obras y lo que más destacó fueron los ferrocarriles. Yo creo que en ese tiempo fue uno de los países latinoamericanos primeros que obtuvo los ferrocarriles. Exactamente, que tuvo los ferrocarriles, exactamente, ¿no? Acuérdense que lo que está mencionando Lucas es que nosotros habíamos quedado, pues, con las arcas vacías. No teníamos dinero, Macarena, no había dinero, no había dinero porque nosotros llegamos a una prosperidad, abundante dinero por la venta de guano, especialmente a Europa, ¿no? Le vendíamos guano, pero realmente ese dinero se fue rapidísimo, ¿no? Acuérdense que los gobernantes comenzaron a embellecer Lima. Lima comenzó a tener alumbrado público, no tenía alumbrado público, ¿no? Comenzaron a hacer parques y el dinero se fue, ¿no? El dinero se fue y era hora de que Balta necesitaba, pues, reunir las arcas, otra vez llenarlas, ¿no? Y es donde entra Pierola a tallar, ¿no? Nicolás de Pierola entra como un civil a preocuparse por cómo reactivar las ventas del guano y accede en dar la recaudación de guano, la extracción de guano a una empresa extranjera, ¿no? Le dice, accedan ustedes, extraigan el guano, van a entrar al Perú con sus máquinas, con su empresa, van a extraer el guano, ya nosotros nos pagan una rentita nomás, de un alquiler nos pagan, ¿ya? Entonces, entran a esa negociación con ya empresas extranjeras. Continúa, Lucas. El gobierno, sin embargo, pidió cuantiosos anticipos a Dreyfus entre 1870 y 1872, incrementando la deuda externa peruana. Al final, el gobierno de Balta, de ambiciosas obras públicas llevadas a cabo por medio de enormes empréstitos, esto significa operación financiera que realiza el Estado mediante la emisión de títulos de crédito. Culminó desbordando por la violencia en 1871. En las elecciones fueron ganadas por el civil Manuel Pardo y Lavalle y un grupo intransigente del ejército. Muchísimas gracias. Muy bien, Lucas nos ha dado la idea de por qué razón entra ese nuevo grupo a la política peruana, los civiles. Pero no entran tan improvisados que digamos. Ya tenían 50 años de haber lidiado con los militares, así que estos grupos de civiles era gente preparada, ¿no? Que yo mencioné en la clase pasada. ¿Quiénes fueron los grupos que formaron a este nuevo edificio político que era el civilismo? ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que formaron el civilismo en el Perú? ¿Qué grupo social? ¿El más bajo? No tanto así, ¿ah? No. Era gente muy preparada, era gente estudiada. La mayoría eran periodistas, la mayoría eran profesores de la Universidad San Marcos, que ya ustedes saben que San Marcos fue creada en 1532. Así que San Marcos ya tenía renombre para 1872. Ya tenía 300 años, más de 300 años de existencia. Exactamente 340 años de existencia San Marcos para ese entonces. Así que ya tenía profesores bastante prestigiosos y los profesores de esta universidad fueron los que también formaron parte del civilismo. ¿Quiénes más? La gente de dinero. La gente de dinero, ¿no? Que tenía tierras, que tenía capital,
ellos fueron los que deciden, no, ya nos llegó la hora. Ahora nosotros vamos a llegar al gobierno. Ya los militares ya fueron. Y se forma el civilismo con su líder, Manuel Pardo y Lavalle. Y vamos a ver quién fue Manuel Pardo y Lavalle, y vamos a ver qué pasa. 1872, hijos. En 7 años estalla algo importante en el Perú. ¿Qué estalla? En 7 años más. Macarena. Ahorita estamos en 1872. El civilismo llega al Perú. 7 años más y estalla algo en el Perú. He hecho la pregunta a Macarena, pero si alguien quiere participar, no hay problema. Miss, ¿podría repetirlo otra vez, por favor? Sí. ¿Qué hecho estalla en el Perú en 1879? Es un clásico, ¿ah? Cuando juegan los dos países, todo el mundo va a jugar Perú se emociona. Hasta en esto en guerra han hecho clásicos con 2 participantes estos, cada uno de los países contrincantes. ¿Qué estalla en el Perú? El Pacífico. Muy bien, Lucas. La guerra del Pacífico. Perú con Chile, hijos. ¿No? Perú con Chile. ¿No? Ahora vamos a ver hoy día, Dios mediante nos alcanza el tiempo, vamos a ver la guerra con Chile en resumen, pero la próxima clase tengo exposiciones. Seguimos con exposiciones la próxima clase. Y vamos a ver de ahora de qué temas, ¿ok? Porque vamos avanzando. Yo les he preparado, bueno, ya tenía unas diapositivas que a mí me gustan mucho, ya que se las voy a ahorita pasar a compartir. Vamos a compartir pantalla. A ver. Lo mismo, ¿ya? Estas diapositivas se transcriben al cuaderno. ¿Sí? ¿Me escucharon todos? Por si acaso haya algún problema. ¿Lo pueden ver ya o todavía? Sí, ahora sí. Ok. Ya, estas diapositivas al final de la clase o cuando yo se las envíe más tarde, tienen una semana para transcribirlas al cuaderno. Transcribirlas, no imprimirlas. El primer civilismo, dime Luca. Una pregunta. 2. Al transcribirlo, ¿tengo que hacerlo exactamente como está aquí o puedo hacerlo así como de corrido? No, mi amor, como tú quieras. El punto es que cuando yo lea en las fotos que me mandes esté la información. Ya tú ves si lo pones de cabeza, primero, segundo, no sé. El punto es que yo voy a leer, porque estas diapositivas yo las hago. Entonces yo sé lo que dice cada diapositiva. ¿Sí? Ya. El civilismo. El civilismo, al igual que el militarismo en el Perú, tuvo un primer momento. Porque el civilismo, sabrán ustedes, que también tiene sus caídas. Tampoco llegó en un mejor momento en el Perú, porque el estallido de la guerra con Chile debilita a los civiles. ¿Y quiénes aprovechan ese debilitamiento? Los militares. Así que después de la guerra con Chile, los militares se creen que nuevamente retoman el poder, creen que tienen el derecho de tomar el poder. Así que los militares retoman con un segundo militarismo, que no dura mucho, pero tiene ciertos gobernantes, y después viene un segundo civilismo. Por eso es que llamamos a esto primer civilismo en el Perú, ¿ok? Porque hay un segundo momento de los civiles. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Patrick, ¿estamos bien, hijo? ¿Sí o no? Sí. Patrick. Me parece, ¿tu cabello es ondulado, Patrick, o te lo has ondulado? ¿Sí? ¿Tu audio, Patrick? Sí, ¿Tu cabello es ondulado, hijo? más o menos. Ah, está bonito, está bonito, está bonito. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Acá. Patrick, por favor, léete esta primera diapositiva.
Fuerte y claro. El Partido Civil fue un partido político peruano fundado en 1871 bajo el nombre de Sociedad Independencia Electoral. Sus miembros fueron conocidos como civilistas. Fue el partido responderante desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, dirigido por la oligarquía limeña. Qué rápido le dice, Patria. Este partido civil fue creado en 1871. Miren, el nombre de la Sociedad de Independencia Electoral. Sus miembros fueron conocidos como civilistas. Ya explicamos por qué, ¿cierto? Aquí ya no entran los militares, sino son civiles comunes y corrientes. Fue el partido preponderante. Claro, ¿por qué fue preponderante? Porque ya la gente estaba cansada de los militares. Ya no querían saber nada de los militares. Entonces, va a tener apogeo a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, nada más. ¿Ok? Y es dirigido por la oligarquía limeña. ¿A quiénes se le llama oligarquía limeña? ¿Conocen esa palabra? Oligarquía. A ver, busquen todos en el Google. Oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Y me dicen qué encuentran. Escaso, poco. ¿Oligarquía? No, 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 no. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas de unas pocas personas. Ya, la oligarquía es la élite. ¿No? Exactamente no significa poco, sino se refiere a la clase minoritaria, a la exclusiva, ¿no? ¿Quiénes son los exclusivos? La élite, así como la élite, esa serie mexicana, ¿no? Es una serie, ¿cierto? ¿No? Es una serie mexicana que seguro que Patrick ve, ¿ya? Cuidado, ¿eh? Pues tiene escenas muy fuertes, ¿no? La élite, ¿no? ¿Qué es la élite? Es un grupo minoritario que tiene poder. Entonces, en la oligarquía limeña, están hablando de la élite limeña, ¿no? Que era la clase adinerada y la clase estudiada, ¿ok? Vamos a ver, por eso es que acá hay unos dibujos, ¿no? Miren, Marcelo, ¿cómo visten estos personajes del dibujo? ¿Cómo están vestidos? Tipo colonial o algo así. ¿Es elegante o no? ¿Qué crees, Marcelo? ¿Es elegante su vestimenta? Sí, Claro, son gente elegante, ¿no? Gente que usa sombrero, bastón, ¿no? Son sacos largos, ¿no? Un tipo de collarín, ¿no? Pañuelos. Y además están dentro de una taberna muy adornada, ¿no? Con estilo barroco, me parece, ¿no? Muy adornada, ¿no? El barroco es muy excesivo adorno, ¿no? Entonces, un estilo barroco. Entonces, son gente de dinero. Definitivamente son gente de dinero. De ellos son la conformidad o la constitución del grupo civilista. ¿Ya? El primer civilismo en el Perú. Acá necesito que lea. ¿El Valdés se fue? Me parece. Me parece que Valdés se fue. Sí, ya. Entonces va a leer Macarena. Macarena, necesito que leas cómo fue la llegada del civilismo en el Perú. El primer civilismo en el Perú. El Partido Civil fue fundado el 24 de abril de 1871 por ciudadanos con el fin de apoyar la candidatura presidencial del
exalcalde de Lima, Manuel Pardo y Lavalle. Dato importante, Macarena. Manuel Pardo y Lavalle, ya mencionado por Luca en el gobierno de Balta, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle había sido alcalde de Lima. O sea, ya había tenido cierta presencia en la política peruana, ¿no? Y justamente es que, por esta razón, es que lo convocan a ser el líder de este grupo civilista. ¿Ok? Yasmín, no me das tu cámara, hija mía. Continúa, Macarena. Inicialmente adoptó el nombre de Sociedad y Dependencia Electoral. Se trataba, pues, de una agrupación de acaudalados comerciantes. Ajá, ¿qué significa la palabra acaudalado, Macarena? Acaudalado. Grupo Se de van... ¿Cómo? ¿Un grupo de personas? No. ¿Quiénes son los acaudalados? ¿Los que se van por el caudal del río? Los que tienen mucho dinero. Acaudalados, adinerados. Nuevamente estamos con la palabra adinerado, la élite limeña, comerciantes adinerados, gente que tenía capital, ¿no? Y que vendía, ¿no? Tenía sus tierras, vivía en Lima, ojo, ojo. Cuando decimos ahorita acaudalados, no significa que tenían su terreno en la sierra y vivían en la sierra, no. Ya hemos visto que era gente muy elegante. Así que esa gente no tenía ni idea de lo que era cultivar. Tenían a sus campesinos que trabajaban para ellos. Ellos solamente vendían la papa, vendían los productos a otros países y al interior del país y ganaban su dinero, eran comerciantes, pero ellos no eran campesinos. ¿Ok? Entonces, se dice que el civilismo estaba pues llena de gente acaudalada, adinerada, comerciantes adinerados. Continúa, Macarena. Consignatarios del guano, industriales y hacendados. Ajá, consignatarios del guano. Por ahí había gente que se dedicaba a exportar guano también. O sea, tenían su dinero, habían comprado sus máquinas de extraer guano o habían contratado a su gente. Acuérdense que los chinos fueron los primeros que vinieron a extraer guano, ¿ya? Los chinitos se dedicaron a sacar guano de las islas. Para eso los contrataban a los pobres chinitos. Entonces, pues había gente que los contrataba, ¿no? Eran contratistas del guano o consignatarios del guano. Ya, también tenían algunos sus industrias, mira Macarena, tenían sus pequeñas industrias y algunos eran hacendados. O sea, era gente que tenía dinero, tenía sus tierras, tenía sus propiedades. ¿Ok, Macarena? ¿No? Entonces, ellos eran los que conformaban el grupo civilista en el Perú. Continúa, hija. Representantes de la nación, de la naciente burguesía nacional, no contentos con detentar el poder económico, aspiraban también a controlar el poder político. Ahí está, nos volvemos a detener. Si bien es cierto, esta gente sabía que el tener dinero te da poder. Lamentablemente así funciona el mundo. Ellos sabían que eran la élite limeña, la élite peruana. Ellos ya lo sabían, pero dijeron, muy bien, tenemos poder económico. Ahora, Sebastián, queremos poder político. Tenemos todo para llegar al poder, al gobierno. Tenemos dinero. ¿Por qué no podemos llegar al gobierno? Entonces, justamente se encaminaron, se enfocaron hacia ese objetivo, llegar al gobierno del Perú. Eso es lo que te está diciendo en la diapositiva. Continúa, mi querida Macarena. A ellos se les unieron también numerosos intelectuales. Ahí está. No solamente fueron los adinerados, también fueron gente estudiada, les dije, ¿cierto, Macarena? Mencioné hace un momento que los civilistas estaban conformados por maestros universitarios de San Marcos, por periodistas también. Entonces, hijos, hablamos de gente estudiada. ¿Ya? Continúa.
como abogados de la Universidad de San Marcos y periodistas de El Comercio y El Nacional. Era ya la hora, según ellos, de que los hombres de frac, los hombres de traje negro. Ajá, ¿qué significa el frac? ¿Conocen la palabra frac, no? Ustedes son la generación americanizada, ¿no? Ustedes utilizan thank you, please. Entonces me imagino que saben qué es un frac. ¿Qué es un frac? No la he hecho. ¿Saben qué es un frac? ¿No? Patrick, ¿sabes qué es un frac? ¿No? Marcelo. ¿Qué? Sebas. ¿Qué es un frac, mi amor? ¿Un traje? El traje negro elegante. Este es un frac. Miren. Esto de acá es un frac. ¿No? Ese cuando pareces vampiro, ese es un frac. ¿No? Ese saco negro largo. ¿No? Tu sombrero. Ese es un traje muy elegante de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, Sebastián. ¿Me estás escuchando, Sebastián? Porque no estoy mandando a escribir nada y estoy viendo que tus manos se están moviendo en el teclado. Yo lo único que quiero es que me escuches, hijo. Entonces, para que me escuches, tienes que mirarme. Ya. Entonces, en esa época, finales del siglo XIX, pues se utilizaba mucho el frac, ¿no? Que era bueno, la gente elegante usaba frac, ¿no? Porque es un terno muy caro también, muy exclusivo, de uso exclusivo, ¿ya? Entonces los civilistas, pues, se caracterizaban por tener dinero y otro grupo por ser inteligentes. Yasmín. Continuamos entonces, Yasmín, continuamos porque Macarena se quedó aquí, en el frac. Continúa, Yasmín. Y levita. Los hombres de traje negro llegarán al poder. Este grupo de ciudadanos vieron en Pardo la figura que podía redimir al Perú de medio siglo de militarismo, ya que era miembro de una generación nueva, que había, no sé, abajo más. ¿No? Que había nacido, después de la independencia, ¿no? Acuérdense que Manuel Pardo y Lavalle tenía aproximadamente, habría tenido pues, unos 50 años, ¿no? Justamente era una generación que había nacido después de la independencia. Entonces ellos de esta manera fundamentaban que con ellos iban a funcionar las cosas en el Perú después de este desastre militar, ¿no? Y por lo tanto no debían tener compromisos con el orden español, no le debían nada a España, ¿no? Además, repudiaban, odiaban el despotismo y el nepotismo de los hombres de sable. ¿A quiénes se refieren con los hombres de sable? ¿Los militares? Exactamente, ¿no? Además, los civilistas ya se declaraban oponentes a los militares. Pero ojo, el civilismo no fue el único partido político, ¿ah? O existieron otros partidos políticos también en paralelo, pero el civilismo fue el primero que llegó al poder, ¿no? Por decirlo así, de hombres civiles, valga la redundancia. Pero hubo otro grupo civil también que me parece que estuvo ahí Pierola, ahí sí estuvo Pierola liderando el otro grupo, ahorita se me ha ido la cabeza, pero Pierola también hace otro grupo político civil, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿quién fue el primer representante? ¿Quién fue el líder? ¿No? Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? ¿Quién fue Manuel Pardo y Lavalle? Marcelo, por favor, léete esta diapositiva. Fundador del primer partido civil en Perú, primer presidente electo, Manuel Pardo y Lavalle, 1872-1876. Luego de la Guerra del Pacífico, desempeñó un rol clave en la Constitución Nacional. Fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico, entre las guerras civiles de 1884 a 1885, y 1894 y 1895, donde la República Peruana inicia su resurgimiento económico y político-social. Ok.
Fundador del primer partido civil en el Perú, primer presidente electo, Manuel Pardo de Lavalle, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico desempeñó un rol clave en la reconstrucción nacional. Sí, ¿no? Saben ustedes que la guerra con Chile fue la época pues más desastrosa que tiene el Perú. ¿Por qué? Porque nos estábamos recuperando, ¿ya? Después de 50 años de error, ¿no? De error tras error, recién aprendíamos a hacer política y estalla la guerra con Chile. Y toda guerra implica gastos, gastos de hombre, gastos de productos, gastos de insumos, gastos de alimentos, gastos de dinero. Así que teníamos que reconstruir al país. ¿Y quién se encargó de reconstruir el país? Pues uno de ellos fue Manuel Pardo de Lavalle. ¿Ya? Sin embargo, el civilismo tuvo un declive, ¿no? Una debilidad, porque no reaccionaron del bien en las acciones en plena guerra, y esto hizo pues que los militares regresaran al poder después. ¿Ok? Fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico, entre las guerras civiles del 84-85 y 94-95, donde la República Peruana inicia su resurgimiento económico, político y social. ¿No? A esto se refiere con la reconstrucción nacional. ¿No? Vamos a saber un poquito más de Manuel Pardo de Lavalle. Miren qué hombre tan elegante, ¿no? Este hombre tan elegante es Manuel Pardo de Lavalle. Vamos a ver algo más de él. Por favor, Valdés. Léete la diapositiva. Bueno, Manuel Pardo de Lavalle. Manuel Justo Pardo Lavalle, 9 de agosto de 1874 hasta 19 de noviembre hasta 1888. Fue un economista y político peruano que ocupó la alcaldía de Lima en el periodo de 1869 hasta 1870 y la presidencia del Perú en el periodo constitucional de 1872 a 1816, siendo el primer presidente civil constitucional en la historia de la República Peruana. También fue presidente en la Cámara de Senadores. Se congeló. Pertenecía a una familia ligera de clase antecolonial. Se educó en Chile y Europa, sobre todo en Barcelona y París, demostrando preferencias por los estudios de economía. Exactamente, ¿no? Manuel Pardo de Lavalle era un hombre estudiado,